Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos hoy con la presencia de la doctora Gabriela Pulido. Yo soy Salvador Rueda. Gabriela, me es grato dirigirme a ti para que platiquemos de un libro que hiciste y de un tema maravilloso. El libro tiene como asunto el miedo y la vida nocturna en la Ciudad de México entre 1940 y 1950, pero el título del libro, porque ese es el subtítulo, el título del libro es maravilloso y además por aquí en la introducción dices quién te lo sugiere. Se llama El Mapa Rojo del Pecado. Y con eso creo que vamos a empezar. Primero es la ubicación en el tiempo, que es entre la Segunda Guerra Mundial y la década del desarrollismo. Y después la idea de que hay una posibilidad de una vida que es la del pecado y además crea un entorno de miedo, es nocturna, etcétera. Está padrísimo el tema, Gaby. Ay, muchas gracias, Salvador. Gracias y gracias por invitarme nuevamente a este espacio que me encanta, la verdad. Muchas gracias. Vamos empezando por el tema. Claro. ¿Cómo se te ocurre? Pues mira, yo quería, ya había trabajado yo las historias de las rumberas, la presencia cubana artística en México, que bueno, necesariamente te lleva por supuesto a los salones de baile. Entonces tenía un interés en ahondar en la vida de los salones de baile. O sea, el interés original era hablar de los salones de baile, o sea, ver cómo eran sus vidas cotidianas, por ejemplo, que hay un par de libros, sobre todo uno escrito por un investigador del ENEP-Acatlán, Carlos Medina Caracheo, que hizo su tesis de maestría acerca del cabaret Waikiki. Un poco esta idea, ¿no? Hacer una biografía. Él hace una biografía del cabaret Waikiki. Bueno, yo quería hablar de los salones de baile, cómo eran, qué se hacía, etcétera, ¿no? Pero las fuentes, bueno, me fueron llevando por otros rumbos, me fue encontrando cosas muy interesantes y bueno, fue finalmente por el camino de las fuentes que me decanté por hacer más bien un tema acerca de las representaciones de la vida nocturna, ¿no? Muy bien. Sin embargo, bueno, estos actores y actrices que yo había trabajado con anterioridad, seguíamos viéndolos también en estas páginas, ¿no? Sobre todo de la prensa de Nota Roja. Y es importante además darle una ubicación. Así. 1940 a 1950. ¿Por qué esa época? Mira, esta época, por dos temas en particular. Por un lado, yo sí concuerdo, bueno, o más bien retomo la idea de Carlos Monsiváis de que es la época de oro de la vida nocturna en México. Y si tú lo puedes ver, cuando trazamos el mapa del pecado, ¿no? Uh-huh. Este mapa, bueno, sí permitía ver una cantidad de salones de baile en un circuito, en una periferia muy pequeña. Sí. No es una periferia que abarca la colonia Centro hasta Nonualco, la colonia Guerrero y digamos todo lo que sería ahorita en la actualidad la delegación Cuauhtémoc, ¿no? En esa periferia hasta la Roma, todavía algunas calles de la colonia Roma llegan a estar dentro de este circuito. O sea, al dibujarlo ves la cantidad de salones de baile que hay. Y bueno, sí, la verdad, sí dan ganas, ¿no? De hacer la reconstrucción de toda esta vida social que generan en la noche, ¿no? La apariencia nocturna de una ciudad que conocemos mucho de día, uh-huh, pero en la noche se transforma, ¿no? Y un poco este juego entre el día y la noche fue lo que me fue llevando como a profundizar un poquito más en la temática de las representaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, es esta periferia que era claramente ubicable, que está descrita sobre todo en las fuentes periodísticas, y que tiene que ver con la afluencia de salones de baile a partir de 1940 en adelante. Y otra de las razones es que en 1940 se aplica la prohibición a la prostitución en la Ciudad de México. Venía del cardenismo. Hay algunas investigadoras que han hecho este trabajo muy interesante de reconstruir a partir de la historia de la prostitución. Yo me encuentro en la prensa Nota Roja la atención puesta sobre una reforma que se le llamó la reforma Cárdenas-Xurov,
que fue la reforma que hicieron entre durante el cardenismo, propuesta y encarrilada por Lázaro Cárdenas y José Sirope, que en ese momento era secretario de Salud. Entonces, esta reforma planteaba la prohibición de la prostitución. Y aquí en México había persistido el reglamentarismo durante varias décadas. Entonces eso cambia el panorama por completo. Las prostitutas empiezan a ejercer clandestinamente y se meten a los cabarets. Surge la imagen de la cabaretera, que además vemos de manera tan recurrente en el cine mexicano de la misma época. Esas fueron las dos razones de periodizar de esta manera la temporalidad de este tema, ¿no? Si nos metemos con unos años antes, tendríamos que haber ahondado un poco más en la temática de la prostitución. Ese es otro tema, ¿no? Un tema un poco más álgido al que hay que darle más cancha. Bueno, de hecho, ahí te digo, investigadoras que le han dado esa cancha para poder disertar más sobre las discusiones y los grandes debates que hubo acerca del reglamentarismo y la prohibición. Entonces yo parto a partir de la prohibición, que surge la imagen de la cabaretera. Hay un auge en la presencia de los cabarets en la Ciudad de México y bueno, esto ya trae esta otra historia, ¿no? Otra historia de cómo la sociedad reacciona frente a esta propuesta de digamos, de espectáculos, esta propuesta de escenarios novedosos, ¿no? De nuevas propuestas dancísticas, en fin, de una cosa nueva. Si es realmente una cosa nueva que no existe en la ciudad. Se abre un espacio en la vida nocturna que pareciera que es de una ciudad que en general duerme. Ajá. Y cuando uno ve el mapa que tú propones en este libro, dices, bueno, ¿quiénes duermen? A lo mejor solamente los niños. Sí. Porque es una gran cantidad de centros nocturnos que se llaman salones de baile. Ajá. Ahora, bueno, la prostitución en la Ciudad de México siempre ha sido un asunto, digamos, de sotoboche, de una voz sorda. Yo recuerdo, Gaby, y es un poco enlazando a una entrevista que tuvimos hace apenas unos meses. Yo recuerdo haber leído las estadísticas de la prostitución en la Ciudad de México en tiempos de Huerta, de Victoriano Huerta. Era impresionante. Claro. Impresionante. Estamos hablando de varios miles de prostitutas registradas. Así es. Y el problema era un problema de salud. Así es. Que es el que retoman para este reglamentarismo del que tú estás hablando. Y del de José Sirope, buscando soluciones, ¿no? Pero soluciones más bien de índole moral, que ahí es a donde nos vamos a meter. Exactamente. De índole moral revestidas de un problema de salud pública. Así es. Porque lo que crean es un mercado negro, y además un mercado negro que, como todos, florece y se vuelve incontrolable. El problema que es ahora, ¿no? Yo creo que tiene su origen en esos años precisamente, en que bueno, es un sector que se queda completamente vulnerable, mientras que antes, bueno, durante la revolución desde el Porfiriato tenían cierto control, bueno, estaban registradas, eso permitía mantener el control, la salud, hospitales designados específicamente. El Hospital de la Mujer era básicamente para eso. Exacto. Entonces, en este contexto, pues se quedan vulnerables totalmente, son presa de los gerentes de estos lugares, que son salones de baile, cabarets y centros nocturnos. Cada uno adopta su propia definición, pero administrativamente tienen el concepto, están bajo un concepto administrativo que los relaciona con los salones de baile. Sí, claro, es con lo que sacan la licencia. Exactamente, cuando sacan la licencia. Hay un auge administrativo, esto lo demuestra también Carlos Marino Caracho en una tesis anterior que hizo a esta del Waikiki, demuestra cómo hay un auge en la expedición de permisos para abrir este tipo de negocios, ¿no? Y bueno, pues sí, obviamente se ejerce la prostitución al interior, están a manos de los padrotes que están coludidos con el gerente, que está coludido con el policía de barrio, que está coludido con el gerente del hotel, y entonces bueno, ahí hay un circuito que ahora se ha vuelto ya de verdad así inmanejable, y vas por no hablar del delito de la trata de blancas, que es una cosa tremenda, ¿no? Sí, tremendo. Pero bueno, volviendo un poco a esa ciudad, creo que esos son los dos parámetros por los que yo me guié. Cuando surge la imagen de la cabaretera, porque es tan recurrente la idea de la cabaretera y cómo se empieza a relacionar cualquier representación artística que hubiera al interior de los salones de baile, se decía, esto es de cabareteras, ¿no? Donde surge la referencia a la cabaretera, la cotidianidad con esta idea de la cabaretera, ¿no?
Y te digo, bueno, igual de ahí el Indio Fernández sacó sus grandes guiones, ¿no? Para Víctimas del Pecado, por ejemplo, o Alberto Gout, ¿no? Para No, yo me imagino que muchos, Sí. estoy pensando hasta en Orol. Sí, así es. Bueno, Orol que fue el principal, ¿no? El primer explotador de la temática. Sí. Sí, pero vamos a regresar nuevamente al trabajo de la historiadora metida en esto. Claro. Es impresionante la cantidad de fuentes que tú manejas, pero básicamente pienso en dos. Ajá. Los periódicos y las crónicas periodísticas y los moneros. Sí. No, y una suerte de evolución, a ver si nos puedes platicar un poco, porque yo sí siento que entre 1940 y 1950 hay un cambio. Sí. Y que creo que a eso obedece el hecho de que hayas tú agarrado solamente una década. En 1940 todavía muy fresco el cardenismo y esta línea moral de la revolución. A 1950 en donde al revés, el ser feliz tiene que ver con vivir en este mundo nocturno. Exacto. Y abiertamente. Sí, que además, como decías tú, hay para toda clase social, ¿no? Hay lugares para personas de toda clase social. Fíjate que yo en la investigación, bueno, cuando empecé la investigación estaba buscando por un reto que me puso uno de mis profesores, compañero nuestro, Gerardo Necoechea. Me dijo, no me vayas a hablar de cine, no me vayas a tocar el cine porque no te voy a hacer caso, ¿no? Y entonces me fui a la prensa. Me dijo, vete a la prensa. Claro que la prensa cotidiana es un trabajo muy arduo, como todos los que trabajan prensa saben que es encontrar un dato así aislado, ir hilando. Y en alguna visita a la Hemeroteca Nacional, una de las trabajadoras me sugirió utilizar el Magazine de Policía. Me dijo, mire, esta revista habla mucho de la vida nocturna, habla mucho de los salones de baile, entonces empecé a revisar, es un suplemento del periódico Excelsior y empecé a hacer la reconstrucción del suplemento, que es una historia de verdad fascinante. O sea, el equipo de trabajo de Magazine de Policía era un suplemento del periódico Excelsior que tuvo una vigencia del 1939 a 1972. Imagínate toda la historia que cuenta. Y es la primera propuesta de nota roja, que no es una nota roja amarillista como luego va a ser Alarma, es una nota roja sensacionalista que ya venía como herencia de algunos planteamientos de nota roja que tuvo Pallavicini en la revista Todo. Esto lo devela también esta Rebeca Monroy cuando estudia la revista Todo. Se encuentra un suplemento chiquito, una inserción en la revista Todo que se llamaba Manos Arriba. El mismo director de Manos Arriba luego se independiza y convierte en suplemento y es este suplemento Magazine de Policía. Él se llamaba Demetrio Medina Estrella y se trae a trabajar con él a un par de periodistas que trabajaron en la revista Todo, al fotógrafo Adrián de Bars Jr. y a algunos de los caricaturistas, en particular a Oscar Urrutia. Se trae este pequeño equipo de trabajo y hacen construyen o inventan esta prensa que es de verdad fascinante, que Armando Bartra y Juan Manuel Aurecoechea le llaman que es la nota roja ficción, porque es totalmente una nota roja ficción. Y uno de los temas recurrentes y cotidianos fue lo que pasaba en los salones de baile. Entonces ahí tienes un registro cotidiano de una prensa que por lo general denostamos como posibilidad de darnos información verídica para los historiadores, para los historiadores, pero al contrario, yo encontré ahí una radiografía de la sociedad de verdad fascinante, que no encontré en otros lados. Por ejemplo, cuando te hablan de las cabareteras, tú ves a las cabareteras actrices en otros lados, en otros contextos periodísticos. Aquí estás hablando de la prostituta, sí, la que murió en manos del amante que la mató al interior del cabaret Cruz Verde, si quieren. Una esa es una historia que es verídica, pues es real, trae de soporte una crónica. Sí, el hecho es criminal, el hecho es real y lo que construyen es todo el montaje, claro, que es increíble. Entonces lo construyen a través de la crónica. O sea, los cronistas de esa magazine eran de verdad increíbles, porque tenían una pluma que podían haber sido guionistas de cine. Es más, yo creo que deben de haber apoyado a algunos cineastas, porque tenían una pluma así melodramática, totalmente asumiendo, ¿no?,
También en ese sentido muy de época, muy asumiendo los códigos y los cánones de la escritura de la época. Y además, bueno, pues inventan la gráfica. O sea, las historietas criminales, por ejemplo, que son de verdad un recurso que yo había visto en estos libros de Juan Manuel Aurrecoechea y de Armando Bartra, algunos ejemplos, pero ya verlos de manera cotidiana, consuetudinaria, te da otra visión. Pero el magazine, ¿qué periodicidad tenía? Empezó saliendo nada más los lunes, sí, y a los 2 años hicieron un suplemento del suplemento. Salía los lunes y los jueves. Ya. Y llegó a tener así tirajes muy grandes, ¿no? Incluso hay un estudio de fotoensayo de Nacho López, de cómo lee la gente en las calles, y entonces hay un papelerito leyendo el magazine, una foto así increíble, Nacho López. Entonces eso te da la idea, pues, de que el magazine empezó a ocupar un espacio que hacía falta, que no existía, pero además teniendo estos recursos visuales que iban directo a la gente que no sabía leer o que estaba con problemas de lectura, ¿no? Porque estás tocando un asunto interesante. Este magazine iba a cierto tipo de lectores. Yo te puedo decir, cuando yo era niño, hace medio siglo, un poco más, en la casa se leía se leía el Excelsior en la mañana y el Novedades, y el Esto los domingos, y en las tardes el Ovaciones, algunos. Pero el Excelsior era el que, digamos, era la línea oficial de la casa. Y nunca vimos un magazine. Nunca vieron el magazine en tu casa. No, sí. Mi papá seguramente, o mi lo mamá. Lo sacaban, sí. Lo expurgaba. Así es. Por 2 razones, y eso yo lo descubrí muchos años después. La primera era efectivamente por las historias tan tremendas que se contaban, que nosotros vivíamos en un barrio que podías ver esas historias pues, saliendo de la calle, y entonces como que mi papá decía no agarren ideas. Claro. Y la segunda, por el prurito de las fotografías. Era el lugar a donde salían los semidesnudos. Claro. Porque eso era lo atractivo de las mujeres, o sea, son para mujeres jóvenes, son los cuerpos que se venden en un salón de baile. Claro, totalmente. No, incluso si tú ves las notas, las que están aquí reproducidas en el libro, las planas, las imágenes, ves las imágenes de las rumberas que están integrando esa noticia de cómo funcionaban los salones de baile, los cabarets, como eran el lugar de la prostitución, ¿no? Y las fotos que acompañan a la nota son las rumberas o las exóticas, ¿no? Ya armando toda una relación así visual con el texto, totalmente, ¿no? Y sí, desde la moralina, por supuesto. Mira, el Excelsior me platican ahora los periodistas de Excelsior, que estoy platicando porque vamos a hacer un trabajo de magazine nada más. Me dicen, Excelsior siempre tuvo la idea de que fuera un periódico para la familia. ¿No? Entonces, por supuesto que existiera magazine como suplemento era sui generis. Y fue sui generis porque además tuvo una vigencia de cuántos años, ¿no? Sí, seguramente tu papá lo sacaba, o tu mamá, ¿no? Y no dejaba que tuvieran acceso. Yo digo, como historiadora, ahí te encuentras una información que no encuentras en otro lado. A lo mejor contrastando con las fuentes judiciales, te puedes encontrar las mismas historias. No, estás buscando otros datos. Pero aquí lo que reconstruyes es, la fantasía, pero también la vida cotidiana de estos sectores, ¿no? Y luego otra cosa, ¿no? Estábamos hablando de la Ciudad de México de los años 40, rumbo al desarrollismo, ¿no? Bueno, la ciudad que aprovecha las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial para inyectar económicamente al país, empiezan a hacer crecer, aumentan el espacio del Paseo de la Reforma, ¿no? Y entonces todos los antros que estaban en Paseo de la Reforma los mandan a otros lados como si fueran marginales, adquieren otro nombre, no cierran, simplemente adquieren otro nombre y se ponen en otro lado. Y bueno, pues para embellecer la ciudad, ¿no? Porque la Ciudad de México tiene que responder a esta situación económica boyante, ¿no? Y además a una imagen limpia, la belleza, todo. Claro, ¿no? Porque sí, tenía que ser bella, tenía que ser limpia, y sí mandas la parte sórdida afuera. Pero ahí es un asunto que me gusta de tu libro, que es esta idea de Pérez Monfort, de Ricardo Pérez Monfort, de que los bajos fondos son interesantes para el que no es parte del bajo fondo. Por supuesto, claro. Entonces siempre es un lector que lo está viendo de fuera. Siempre. Porque vivir ahí siempre te decías tú, hasta ahí podría yo llegar, pero te gusta sumarte. Sí,
Sí, exacto. Y ese es es una función de estar de hacer, digamos, como antropología urbana, sí, ¿no? Del pasado, o sea, vas, miras, entrevistas. Ahora que hemos estado presentando el libro, he conocido gente que ha sido representante de artistas o que fue en esa época representante de artistas. Me platicaban de los dueños o que fueron gerentes de algunos centros nocturnos, uh-huh, de muy baja estopa, no, hombre, las cosas tan gruesas que se vivían en esos lugares, ¿no? Pero siempre que uno lo ve, o sea, lo que ves, lo que encuentras en estas crónicas es precisamente esta imagen, sobre todo de la moral social, ¿no? Que predomina sobre el discurso de la prensa. Por eso finalmente terminó siendo un libro que trataba acerca de cómo se construye, cómo se hace una propaganda del miedo hacia, claro, la vida nocturna, ¿no? Ahorita lo comentábamos, cómo Tongolele, por ejemplo, representaba o se convierte en la representante de ese mundo sórdido. La convierte la prensa en la representante de ese mundo sórdido, cuando, bueno, pues ella individualmente es una actriz, una bailarina. Ella es una artista. Aquí la tuvimos y una de las cosas que nos llamaba la atención era que efectivamente ella tiene a la danza como su lenguaje. Uh-huh. Es una artista. Ella es una artista. Pero el hecho de que saliera sin ropa, ajá, la convirtieron, ajá, en el ícono de este pecado, pero que es un pecado atractivo, no es claro. Hay una caricatura que sacas tú en tu libro, ajá, de Abel Quesada, 1953, sí. Sí, en donde dice, bueno, vamos a limpiar, está el diablo y lleva ahí algún funcionario y le dice, si tú me haces caso, toda la ciudad será tuya, y él no hizo caso y entonces limpió de mujeres malas, ajá, y también limpió de mujeres buenas. Entonces los habitantes de la ciudad son como niños. Así es, exactamente. Están pintados como niñitos vestidos de marinero. Ajá, ajá. Por supuesto, eso jamás existió. No, claro. Y todo el mundo quería acercarse más a esta imagen tongolelista. Claro. Yo pienso, pobre Tongolele, yo vi en la parte, sí, final de tu libro, sí, todo el asunto de la ciudad del pecado, cómo relacionan la imagen de Tongolele y de las rumberas con esta ciudad del pecado, ¿no? Pero totalmente, ajá, además cargado de texto. Exacto. Así como dices tú, es fascinante verlo desde este momento, ¿no? Debe de haber sido rudísimo para estas actrices, que casi todas eran bailarinas, pero muchas de ellas también fueron actrices de cine. Debe de haber sido un mundo rudísimo. O sea, no me imagino a Tongolele. Ella cuenta en pláticas con ella que ella se mantenía muy discreta. Sí. Era una persona que hablaba muy poco y entonces por eso hablaban de su enigma. Sí. Es la enigmática Tongolele, porque ella casi no hablaba, porque era muy niña. Y decía ella, bueno, yo cómo iba a hablar con estos viejos lobos de mar, empresarios, que se le iban encima, ¿no? Cuando la veían y ella trataba de mantenerse con mucha discreción y así fue toda su vida. Era una artista porque además creó un género que no existía en México, era una ecléctica. O sea, ella no podías decir que era rumbera porque no bailaba rumba, tampoco bailaba danza afrocubana propiamente, no bailaba tampoco tahitiano, no. Es una ecléctica y ella inventó ese género, por eso fue tan grande. Como cualquier artista Como del siglo XX. Cualquier artista, exactamente. Sí. Y había muchas que intentaron reproducir su molde, más que el molde coreográfico, que eso fue, pues ella fue singular. Lo que reprodujeron fue el modelo de cómo se presentaba en la escena. Uh-huh. O sea, con escenarios totalmente minimalistas, diríamos en este momento. O sea, muy sobrios, escenarios sobrios, casi siempre acompañadas de uno o dos músicos, y puede ser un bongocero mejor o un músico que tocara algún instrumento que pudiera parecer como música oriental, ¿no? Y los vestuarios, ya eso sí, inventaron los vestuarios que quisieron. Tú puedes ver las fotos también de las exóticas aquí. Sí. Cada una se inventó su vestuario, se inventó su estilo. Hubo algunas crónicas que decían Tongolele y Calantán eran lo peor de las manifestaciones artísticas, fueron las que llevaron al arte en México y lo llevaron a la decadencia. Pero Sumu Ikei, ella sí era representante del verdadero arte oriental, ¿no? Sí, y entonces, sí. Sí, vestida de Sherezada, una cosa rarísima. Sherezada, y luego inventaron estas borlas en los pezones que eran así imposibles, y ellas bailaban y no necesariamente no era un table dance en el que bailaban
bailaban, eran los teatros a tope. Yo he visto fotos, por ejemplo, de Calantán, de cómo están todos los muchachos viéndola bailar, y ella era la que dominaba, ¿no? O sea, entonces yo, al contrario, o sea, más bien habría que moverlas justo de ese lugar a donde las puso la prensa nota roja, de mujeres objeto a mujeres que provocan una revolución incluso sexual en la escena, ¿no? Hay una crónica que a mí me encanta, que me encontré en revista de revistas, de una periodista que dice, bueno, pues todos los periodistas han hablado de Tongolele, pero yo no lo había hecho. Y entonces me fui al espectáculo y hice esta crónica. Entonces inventa que una pareja entra, la mujer vestida de hombre, al teatro a ver a Tongolele, y cuando salen, la mujer inteligente, que están así impresionados con el baile de Tongolele, y cuando salen de verlos, la mujer, en vez de recriminarle al marido por haber estado con la boca abierta todo el tiempo viendo a Tongolele, utiliza lo que acaban de ver a su favor, y entonces tienen una noche maravillosa, ¿no? De pasión, así, el erotismo, todo. Entonces, había ahí de esas crónicas que son también diamantes de a libra en ese momento, que te dejan ver cómo la misma prensa tenía posiciones, ¿no? Y entonces también rico, o sea, yo creo que es un momento también que, bueno, lo señalan quienes hacen historia de la prensa, también un momento como de mucha exploración del fotoperiodismo mexicano, y cómo empiezan como a incursionar, ¿no? Nuevos modelos. Por eso yo creo que Magazine de Policía tiene tanto éxito, porque incursiona justo en este modelo, en este tipo de periodismo que no termina siendo una nota roja, ¿no? Una nota roja como nosotros la definimos ahora, es una nota roja llena de gráfica, de caricatura. Las historietas hay algunas que son verdaderas joyas de la gráfica del momento, que reproducen incluso moldes de dibujo que solamente se practicaban los cómics detectivescos como este José G. Cruz lo había practicado, y entonces es muy interesante. O sea, yo creo que es un periodismo que hay que hincarle el diente. Los historiadores no lo hemos hecho mucho, hay gente que lo ha hecho. Un libro que a mí me encanta, que se llama DF Confidencial, de J.M. Servín, que es también periodista. Él hace una reconstrucción, por ejemplo, de los populibros, la prensa. No, hombre, fascinante, de cómo puede ser una gran fuente para la historia, ¿no? No, sin duda. Sin duda, o sea, entonces, bueno, pues es más o menos el sentido. Y por supuesto, bueno, pues como está la moralina en pleno, pues casi todo es para temerle, ¿no? A la vida nocturna. O sea, casi todo lo que construyen, casi toda esta imagen es para generar miedo, ¿no? No, claro, ¿Cómo es ahora, pues? Generas miedo, Ajá. pero al mismo tiempo es un miedo atractivo. Es como porque la censura. Pero te convierte en testigo. Ajá. Entonces, yo recuerdo que manejas aquí un asesinato pasional. Ah, sí. Y ¿El del Cabaret Bagdad? Sí, ese. Y algún otro con el nombre de alguna de las bailarinas, pero que está copiado en realidad de un hecho real que sucedió a principios del siglo XX, con la malagueña. Y pero que la parte interesante es que lo narra de tal modo que tú te acabas convirtiendo en el que lo está viendo. Sí, claro, pero hay un cierto totalmente. placer porque quieres que llegue al final, o sea, la va a matar. Claro. O al revés, cuando ella lo mata a él. Ajá. Se desquita del cinturita, del Pichi, del Tarzán, del Padrote, ¿no? Sí, del proxeneta. Ajá. Y bueno, de los buscabullas, en fin, está el libro. Yo creo que en la cargado. gráfica hay mucho más que explorar ahí, además de otros temas que tienen que ver también con este asunto, la construcción del miedo, no nada más la vida nocturna, sino en general la vida social de la Ciudad de México, ¿no? Sigue siendo todavía ahorita, ¿sabes? Una ciudad que te atrae y te repele, ¿no? O sea, te atrae y te da miedo, y vivir la vida nocturna ahorita pues se ha vuelto también un tema de miedo, ¿no? De miedo y de censura, pero también de atractivo, pues, ¿no? Sí. Ajá. Y muy estigmatizadora, ahora son teiboleras, ya no son exóticas, pero bueno, igual de estigmatizadora, ¿no? bueno, vamos a la mitad del programa. Y le quiero recordar a nuestro auditorio que estamos platicando con Gabriela Pulido de un tema
maravilloso, atractivo y al mismo tiempo digamos marginal. Lo tenemos a un lado, como tenemos siempre nuestra sombra, va con nosotros pero no le hacemos caso, y es el de la vida nocturna en la Ciudad de México entre 1940 y 1950, basándonos en su libro El mapa rojo del pecado, que después ya anunciaremos. Había un sector de esta nota roja que después se convierte también muy estigmatizado, y que después se convierte en pues como una suerte de burla, y que aparece digamos como una suerte de quebranto. Es decir, primero aparecen las historias de las prostitutas o del proxeneta, del drogadicto, del raterito o de la bailarina famosa, pero luego están estos otros cabarets de homosexuales y las historias de los que malamente hace medio siglo les decían los mujercitos. Así es. Y luego cómo esa cosa de la caricatura se convierte, los convierte en un estereotipo un poco raro, hasta hablando de los burrón. Ajá. Yo me acuerdo que había hubo una vez un cómic en donde Isidro Cotorrón, que era el músico, niño músico, había compuesto una cosa que se llamaba La Batalla de los Larailos. Se había ido a meter allí, quién sabe dónde. Claro, te estoy hablando, yo creo que en los años 70. Ajá. Pero los burrones son mucho antes, y entonces una de las cosas de esta familia que vivía en una vecindad es que era vecina de todos estos, y entre otros de los homosexuales. Ajá. Si nosotros pensamos que la vida de las prostitutas era ruda, la de estos hombres debe haber sido terrible. Era terrible. Hay un capítulo completo en tu libro que hablas de esto. Hay un capítulo dedicado, ahí en Magazine de Policía les llamaban El Tercer Sexo. Ah, sí, cierto. Y entonces cuentan, en varias notas acerca de las racias de la que hacía la policía en estos centros de nocturnos, que eran propiamente de homosexuales. Y como casi siempre era de travestis. Entonces los travestis tomaban nombres, por ejemplo, estaba la Doña, la Dolores del Río, ¿no? La María Antonieta Pons, o sea, siempre adquirían nombres de ¿Sabes desde cuándo está eso en México? Yo todavía lo encontré, si no estoy mal, en el diario de Guijo en el siglo XVIII. De verdad, sí, siglo XVIII. Se llamaba Catita. No me acuerdo, pero había, y la queman. Claro. O sea, siempre fue ahí una cosa que sabías que existía hasta que alguien decía hasta aquí. Era una cosa, o sea, totalmente estigmatizadora, aunque sí hay que hay una transición entre cómo los muestran en esta revista y cómo los van a mostrar en Alarma cuando inventan precisamente el apelativo de mujercito, ¿no? Hay toda una transición del estigma, se ve cómo se va recrudeciendo debido a la presencia constante y cada vez más conocida o más identificada, ¿no? Sin embargo, pues sí los ves en las razas, por ejemplo, las fotografías cuando están, las fotografías de verdad que están en el Ministerio Público con la policía y todo, pues son personas totalmente normales, ¿no? O sea, sujetos totalmente, o sea, ni siquiera eran todos travestis, ¿no? Eran sujetos, o sea, hombres, pues, homosexuales, lo que pasa es que... Pero todos iban a la delegación, todos. Pues claro, lo que pasa es que el tratamiento era exactamente igual que las prostitutas, así. Porque viven en las orillas del orden social, son delincuentes sin serlo. Totalmente. Y señalado, pues eso, por su preferencia, ¿no? Sí. Lo cual no habrá ha cambiado el panorama, afortunadamente, pero sí esto, imagínate la vigencia, ¿no? De ese estigma social. Es interesante la respuesta que luego ellos van a dar cuando se inventa el apelativo de mujercitos. La respuesta que la comunidad homosexual en la Ciudad de México da a ese apelativo es súper interesante, ¿no? Sí. Y empieza a dar batalla, empieza justo a surgir ya como una politización en torno a eso, ¿no? Aquí se les nombra de esta manera, se hace una historieta criminal dedicada a analizar el caso del tercer sexo, se le llaman. El tercer sexo anda de parranda,
¿no? Y cómo es que se comporta, cómo es su comportamiento. Y hay crónicas muy asiduas en describir exactamente el comportamiento. O sea, los periodistas se meten a los centros nocturnos de homosexuales y entrevistan a los homosexuales, ¿no? Sobre todo a los travestis. Y entonces van entresacando las historias de este mundo marginal, como dices, de este mundo que se mueve siempre en el margen, ¿no? Y que bueno, siempre... Y donde sabemos, bueno, o sea, sabemos que también había la presencia de funcionarios, de políticos, claro, de actores, o sea, también había, por ejemplo, el Ciros, era un centro nocturno de categoría de homosexuales, ¿no? Esto lo estudió un investigador norteamericano, Víctor Macías. Él ha estudiado el caso del Ciros, ¿no? O sea, cómo ahí, que era de categoría, se reunía mucha gente de la clase política, las clases sociales altas, ¿no? Disfrazados, ¿no? Por supuesto, el Ciros totalmente disfrazado en un antro normal, común, familiar incluso, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay una afluencia, o sea, también hay un rescate de esos sectores en ese sentido, ¿no? En este lugar. A mí me gustó y me llamó la atención el tratamiento que los periodistas dieron a esas notas, ¿no? Uh-huh. No fue propiamente construyendo el estigma, sino también tratando de rescatar lo relevante de las vidas de estas personas, ¿no? Y eso es... son las dos cosas, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, hay un librito de 1904 o 1906 se llama Belén por dentro, de Carlos Rumagnac, en donde hay toda una descripción de los niños homosexuales y luego en la parte de los homosexuales también Heriberto Frías en su crónica de fines del 19 sobre la cárcel está sobre los homosexuales. Sí, siempre hay una idea de que son personajes que de los cuales debes escribir, no pasan inadvertidos. No, exactamente. Pero me llama la atención lo que dices tú ahorita, en donde los periodistas no solo los construyen como un estereotipo y un estigma, sino también les regresan después proporción humana. Exactamente, tienen esos dos niveles, pero lo mismo hacen en los relatos que construyen de las prostitutas, ¿no? Hay algunos que hacen que construyen todo un paradigma acerca de la moral social, poniendo como centro a las cabareteras, a las actrices o a las cabareteras, ¿no? A las prostitutas ejerciendo dentro del cabaret. Y hay otros que intentan reconstruir sus vidas. O sea, que van explorando más detalles acerca de sus vidas. Y sea nota roja ficción o no, eso es lo que dejan plasmada en su nota, en sus crónicas. No dejan propiamente nada más la visión moralista, sino también el rescate. Se da cuenta que ellos sí estaban también haciendo antropología urbana en ese sentido, ¿no? Se metían a los antros y realmente hacían reconstrucciones de verdad fascinantes. Igual de los espacios, ¿eh? Por ejemplo, las notas del Salón México son increíbles. Porque todas dicen, el Salón México era el salón infecto, lleno de nombre, de lo peor, de la peor así calidad de gente de la sociedad mexicana, no, la más de la decadencia total. Ahí estaban las gatas, les decían las gatas, los obreros mugrosos, ¿no? Y hablaban así en ese sentido. Pero por otro lado, describían al Salón México increíblemente. Son unas descripciones de cómo funcionaba el Salón México, ¿no? Las 3 pistas que tenía, qué se bailaba en cada pista, qué clases sociales, si había estudiantes, gente del servicio doméstico, trabajadores, oficinistas, en cuál pista se ubicaban, cómo los obreros iban, por ejemplo, de San Ángel. Hacían su recorrido, se iban en tranvía, llegaban al Salón México, se cambiaban su atuendo, bailaban y a las 5 de la mañana se regresaban en su tranvía a sus fábricas. Entonces también tienes esos datos, ¿no? O sea, los curiosos periodistas que estaban señalando y tratando de construir el estereotipo negativo o el estereotipo de los antihéroes de la sociedad urbana o de la sociedad mexicana de la Ciudad de México. Estaban construyendo esos antihéroes o antiheroínas. También estaban, por otro lado, reparando en datos que te dejan ver así una ciudad que está moviéndose, ¿no? O sea, en donde la convivencia es justo eso. Por ejemplo, Margo Su también, cuando hace las crónicas increíbles en alta frivolidad de cómo era la Carpa Margo, ¿no? Cómo fue el impacto de la llegada de Pérez Prado a la Carpa Margo, cómo la gente empezó a bailar así desaforadamente y cómo él se vuelve un tema de casi de análisis de la democracia
democracia en la Ciudad de México, ¿no? O sea, los salones de baile resultan los espacios más democráticos. O sea, hay un estudiante que va ahí a comerse una torta de $1 porque venden muy baratas las tortas en esos lugares, a bailar en los concursos, a ver si se gana el concurso, y está conviviendo con los obreros, con las prostitutas, con los oficinistas, con las señoras que también van a curiosear a esos antros, con los señores oficinistas, en fin, o sea, hay un cuadro ahí de, ¿no? Que pareciera estos murales que luego han hecho acerca de los estereotipos urbanos, cómo conviven, ¿no? En esos lugares, y sí es fascinante, la verdad, porque la Carpa Amargo no era una carpa, no era un salón de baile ni de baja estopa, ni tampoco de alta, o sea, ni tampoco caro, no era caro, o sea, había acceso para cualquiera, ¿no? Y bueno, más o menos Margot Zul lo reconstruye de esa manera. Dice, en realidad el baile, el mambo, lo que genera al interior de la Carpa Amargo es una situación, una realidad democrática, ¿no? Una experiencia democrática, ¿no? Pero eso lo dice ya sí. A toro pasado. Obviamente, sí, ya. Pero lo que sí es que efectivamente la Carpa Amargo tenía un halo de cierta limpieza, que las otras no. Claro. En los otros siempre había un pequeño ingrediente de estar a un paso del delito, del desorden social. Claro. Y acá no. Claro. Ahora, claro, pues es que así era, de hecho, sí. A quien le hubiera encantado escuchar lo que acabas de decir es Abel Quesada, porque él en 1957 decía que los centros más importantes de la democracia eran las taquerías. Bueno, sí, también. No los salones. No, pero también las taquerías. Sí. Bueno, fue una experiencia también ver a los caricaturistas, por ejemplo, Abel Quesada, entrar en contacto, bueno, con la gente que está en el archivo de Abel Quesada, ver también el trabajo que se ha hecho con respecto a su gráfica. Hay mucho trabajo que hacer, o sea, su gráfica da una cantidad de información que es totalmente que no conocemos, o sea, que no nos permite ver, o sea, hay que ahondar en lo que él está plasmando. Creo que hay un trabajo ahí pendiente con la caricatura de Abel Quesada de esta época con respecto a la crítica a la moral social. En este libro que tienen de todos los mundos posibles, que sacaron desde todas sus caricaturas, tú puedes ver así, caricatura tras caricatura, cómo hay que no es penetrable, porque él daba mucha información del momento. Tienes que tener muchísimo conocimiento de qué estaba pasando ahí. ¿Hacía caricaturas diario? Sí, hacía caricatura diario, exactamente. En hacía Cine Mundial, diario, en cartones, en cantidad de revistas. Es una gráfica que es impenetrable si no te sientas a verla con cuidado. O sea, que necesita un análisis más riguroso para entrarle, penetrarla, y de verdad lo que podemos obtener de ella va a ser así una información increíble con respecto al tema de la moral social, ¿no? Sí. Nada más, bueno, o sea, nada más él. El otro caricaturista de Magazine de Policía, Óscar Urrutia, Abel Quesada no fue caricaturista de Magazine. Óscar Urrutia fue el caricaturista, pero sí de Excelsior, exactamente. Óscar Urrutia fue caricaturista, él inventó estos personajes del policía que son tan interesantes, o sea, inventa al buscabullas, inventa al Popocha el guardia, inventa, luego ya vi más adelante en los 60s a un personaje, a un policía que se llama Triquitraques, ¿no? Y bueno, trae así una cosa con la policía, una cosa, ¿verdad? Así desde la policía de a pie hasta los altos mandos, una crítica permanente, así cotidiana a los mandos policíacos, ¿no? A la corrupción, o sea, desde la mordida simple que recibe Popocha al guardia para dejar salir para que salga libre el gerente al que detuvo, o sea, cualquier situación de Popocha al guardia jocosa, que habla del guardia de a pie, del guardia de barrio, que lo vemos así en las películas de Tintán, por ejemplo. Él encuentra un dato para hacer la crítica ruda, así, desde la corrupción en ese nivel hasta la corrupción más arriba, ¿no? Y bueno, cantidad de caricaturas que tienen que ver con la vida nocturna. Entonces es una fuente de verdad extraordinaria para hacer ese registro. Caricaturas, ¿no? Y fotografías que decías tú hace un rato. Yo alguna vez revisé pues muchos del magazine, pero no para ver lo que tú veías, yo estaba metido en otra cosa. Pero me llamaba la atención algo, y entonces entendía yo por qué mi papá lo sacaba, nos lo censuraba, o mi mamá, no sé cuál de los dos, pero lo censuraba. Porque decía, el vicio y el escándalo. Así es. Y tenía
3, 4 o 5 fotografías absolutamente provocadoras. Así es, exactamente. Y entonces decías, bueno, pues el diablito de un Lo lado y el ángel del otro, sí, ¿no? como en la de Abel Quesada. Sí, igual. No, así, el diablo y el ángel. Pero efectivamente, cuando ya empiezas a leer los textos, empiezan a aparecer los protagonistas. Así es. Los protagonistas de los que tú hablas acá, hay uno que queda un poco flotando, pero seguramente yo leí ahí con descuido, que son los músicos. Ah, sí, los músicos las también. orquestas, se vuelven famosas las orquestas sí. de los salones. Sí, se vuelven muy famosas, aunque aquí, sí, pues digo, están en pleno, o sea, está en pleno el auge de la música afrocubana aquí en México. Vienen muchas orquestas que, bueno, se construyen aquí en México, las orquestas danzoneras, las orquestas de son montuno en aquel momento, las orquestas más adelante mambo y de cha-cha-cha, que abarcan toda esa época, ¿no? Porque ya después llegan los otros géneros, pues están en auge, o sea, llegan los músicos cubanos, se conocen con los mexicanos, arman su orquesta, se juntan, por ejemplo, Pérez Prado aquí inventa el mambo que lleva trompetas, introduce las trompetas mexicanas, en fin, pero hay, digamos que ciertas orquestas que no son tan conocidas como fueron las de Pérez Prado de Acerina en el Salón México, que aquí, que en la prensa utilizan para relacionar a los músicos con los pachucos, o sea, los músicos como si fueran también padrotes, ¿no? O sea, los mismos músicos son los que están regenteando a las muchachas adentro del cabaret. Y entonces hacen muchas crónicas también acerca de los músicos pachucos. Así les llaman, los músicos pachucos. Y tienen sus identidades, pues, o sea, algunos de ellos yo los llegué a reconocer, pero la mayoría no, como miembros de las otras grandes orquestas, porque bueno, no, las orquestas no eran fijas, ¿no? Siempre iban y venían los músicos, integraban sus pequeños conjuntos, tocaban en cierto cabaretucho, como le decían en aquel momento, pequeño, pero bueno, porque las grandes orquestas pues ya después se fueron al cine, ¿no? O sea, Serina terminó tocando en Salón México, Pérez Prado, aunque no le redituó, digamos, económicamente, no supo administrar sus ganancias, de todos modos, pues en la cantidad de películas que actuó, fue una presencia muy importante también, ¿no? Pero había cantidad de orquestas pequeñas, no todas ellas, obviamente, así como las actrices no eran, como Tongolele no era una cabaretera, ¿no? Tampoco los músicos eran pachucos, pero en la prensa se dieron vuelo, ¿no? Construyendo esa imagen también. Y sí los hubo también, o sea, también hubo personajes, porque esa era el estigma que también se tenía hacia los cubanos en aquel momento, que eran sobre todo proxenetas, jugadores, si es que no eran beisboleros o tocaban el bongo, ¿no? O sea, era como el estigma, como una construcción estereotípica totalmente, ¿no? Pero sí los hubo también, de que los hubo, también los hubo, ¿no? Músicos pachucos seguro. Y a lo mejor, de hecho, el magazine y el cine construyeron la imagen del pachuco, igual que construyeron e inventaron la imagen del tongolelismo. Probablemente pudieron haber inventado que un músico pachuco era todavía más atractivo como personaje en algún relato que el músico, que el simple pachuco, ¿no? Sí, o que el simple pachuco, o que el simple trompetista que después iba a su casa. Exactamente. Sí. Entonces imagínate, o sea, siempre te mueves en esa frontera entre la realidad y la ficción, ¿no? Sí. En este tipo de prensa, sí, parece de verdad increíble, pero sí, o sea, termina siendo totalmente constructivo con respecto al tema de la moral, ¿no? Hay una crónica, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, de uno de los reporteros de Magazine, que va entrevistando a las señoras. O sea, encuentra un antro donde hay unas fotografías de las vedettes, y en la mañana se va entrevistando a las señoras, a las que viven por ahí por el circuito. No, qué barbaridad, es que yo siempre que paso tengo que taparle los ojos a mi hijo para que no vea esta chatez. Estos antros deberían de ser, porque había la campaña justo de cerrar los antros, ¿no? Sí. Porque afeaban y porque los niños no podían tener ese contacto con ese mundo decadente y inmoral, ¿no? Indecente. Y y al final terminan haciendo esa última fotohistoria que pongo, la del rascabucheador, ¿no? Una ficción total acerca del voyerismo, ¿no?
O sea, ya no es el hombre que se mete al antro declaradamente buscando a una mujer con un cuerpo semidesnuda, en fin, y que eso provoca que se despiertan sus más bajos instintos, ¿no? Sino ya es la ficción, o sea, el hombre que está viendo a través de un agujero de la pared del antro cómo las vedettes se desvisten, pero nunca ves a las vedettes, nunca las ves desnudas, ¿no? Solo ves el acto y a la policía deteniendo al sujeto, ¿no? Y bueno, cualquiera que se dedica a hacer estudios de discurso, te podría decir, bueno, acá el voyerista eres tú que está leyendo eso y está esperando. También, exactamente, sí. Sí, yo siempre, por eso siempre les digo a mis alumnos, yo que soy muy morbosa, ando viendo estas cosas, ¿no? Pero la verdad me ha resultado así muy interesante, o sea, como me ha cambiado un poco la visión que yo tenía también de esos años, del tema de los estereotipos que mi maestro Ricardo Pérez Monforte ha estudiado tan asiduamente, también incluso verlo en otros contextos. Sí, bueno, además que, por favor, ¿no? O sea, cómo los ha descrito es así fascinante. Creo que eso me ha cambiado mucho. O sea, creo somos sociedades, no nada más la mexicana, que nos medimos con base en estereotipos sociales, ¿no? Y cómo podríamos introducir esos estereotipos o que no fueran nocivos, ¿no? Para relacionarnos. Pero bueno, eso ya es otro tema también. O sea, a mí más de una ha despertado como ideas acerca del tipo de fuentes que usamos para hablar de esos sectores, que como dices tú, nos asomamos, no necesariamente los vivimos, no vivimos esa vida, pero cómo nos asomamos a verlos, realmente a verlos, ¿no? ¿De dónde? O sea, cómo encontramos las fuentes, o cómo a partir de ciertas fuentes podemos entrarle a esos temas, ¿no? A mí lo que me gustó de tu libro es que resulta ser muy subjetivo en el sentido del cine. Sí. Es decir, de que el que lo está leyendo se está asomando a una historia de asomos. Sí. Entonces, eso me gustó. No me habían dicho, pero sí, fíjate que qué interesante. Claro que sí, es una ventana, o sea, es una pantalla. Pues. Exactamente. Es una pantalla. Y luego llegamos entonces a dos puntos que a mí me gustaron como para platicar contigo ahora que vas a hacer la segunda parte. Estoy seguro que te vas a seguir con eso. Sí. Uno es... estamos hablando de los márgenes del orden social, es decir, aquello que maneja la nota roja. Entonces, por muy escandaloso, vicioso y reprobable que sea este mundo, en términos de delitos fuertes, casi no hay. Claro. Es decir, por supuesto, tú sacas aquí algunos ejemplos de asesinatos y de cosas así, pero no tienen nada que ver con los asesinatos de otra índole que están ocurriendo, sí, claro, es. y alejados de eso. Y violencia contra las mujeres, asesinatos, robos, asaltos, etcétera, que no tienen nada que ver con el mundo de los salones de baile ni de las vedettes ni nada de esto. Entonces creas un mapa rojo, efectivamente, que es menos rojo que el mundo real. Exacto, claro. Y el otro, que es de repente tan útil en la economía, que lo llevas al cine. Ah, sí. Claro, es al cine para adultos, pero sigue siendo cine decente. Y sin embargo, hay una parte en tu libro en donde hablas del cine y la pornografía. Porque eso es... no es pornografía. Los cines pornográficos de San Juan de Letrán. El otro día que estuve en Vizcaínas, me contaba la gente de Vizcaínas cómo era ahí, ¿no? La vida. O sea, alrededor de Vizcaínas estaba lleno de accesorias. Estaban, bueno, lo que ahora es el cine, lo que fue el cine Teresa durante tantísimos años, que se fue volviendo un cine precisamente donde se mostraban películas pornográficas, ¿no? Y cómo era en estos circuitos, ¿no? Se clausuran los cines pornográficos, que pasan ciertas películas más subidas de tono. Y efectivamente sí, o sea, porque ya que hubiera un desnudo total en la escena, implicaba que había pornografía, ¿no? Para este tipo de periodismo. Y fíjate, para las películas que se llegaron a hacer antes de los 40, con la prohibición en los Estados Unidos, curiosamente se producían en México. Fíjate. Porque allá no. Claro, allá los podían meter al bote. Claro. Y entonces este era un circuito, aunque fuera muy pequeño, pero un circuito muy favorecido, y seguramente por los mismos habitantes de este mapa rojo. Pero aquí ya se saltaban una canchita más. Y ahí ya no se meten los periodistas. No, para nada. Y además, fíjate que sí, bueno, están las notas de que se clausuran los cines pornográficos, ¿no? Pero también lo que decías del cine, cómo efectivamente el cine
cine reproduce no nada más los estereotipos, sino también reproduce esos ambientes sociales, ¿no? Creo que eso también es importante. O sea, yo sí veo a los cineastas del cine de la época de oro metidos ahí en haciendo este trabajo de antropólogos urbanos, ¿no? Bueno, esto ya lo ha platicado Julia Tuñón cuando habla del Indio Fernández, ¿no? O sea, cómo precisamente hacían estas exploraciones, ¿no? A diferencia ahora un cine más intelectual, era un cine más explorador, pues, ¿no? De buscando precisamente el personaje, el tono, la historia, y claro, dándole este tono moralista, pero que al final resultaba también con una ironía despiadada hacia el gobierno, hacia las formas, ¿no? Hacia la moral incluso, ¿no? Pero bueno, esto sería como... No, ¿no? Yo creo que estás tocando realmente el corazón de esta historia y de la biografía de este submundo. Ajá. No, creo que no es gratuito el que el magazine haya cerrado en el 72. No. Cuando ya vino la revolución sexual y entonces ya las exóticas no espantan a nadie. No, para nada. Y circulan. Sí. Bueno, como vimos con las fotografías de María José Cuevas ahí en el Museo de Cuatro Caminos hace unos meses, ¿no? Las fotografías de las ficheras, que ella se dedica a fotografiar y muestra estas ficheras, y otro mapa, también 60-70s, que es otro mapa, es el mismo circuito, pero es otro mapa, no es otra sociedad, son otros temas, pues, ¿no? Las mismas ficheras convertidas en actrices cómicas, ¿no? De este cine de ficheras que tenía otro sentido totalmente que el otro cine que mostraba las cabareteras, ¿no? Entonces, si no era sórdido, si no era chistoso. No era sórdido, era erótico, chistosa. Bueno, así le llaman, ¿no? De hecho, los que analizan este cine le llaman las cinecomedias, pues, ¿no? Las comedias sexosas cómicas, pues, ¿no? Sí. Pero yo creo que en el fondo es lo mismo. O sea, cómo tratas la imagen del cuerpo femenino, cómo tratas la imagen del cuerpo masculino, cómo hablas de temas que no se quieren hablar, como el de la homosexualidad, ¿no? Siguen vigentes también en los 60s. Y en los 70s y 80s, yo creo que hasta la región Sin Límites, realmente vino un parteaguas en donde empiezas a dejar de tratar al homosexual como y lo voy a decir de una manera grotesca, pero como el jotito chistoso, chistoso, le das otras características, claro, su dignidad, y decir, bueno, ¿qué está pasando? Sí, exactamente. El mismo magazine te muestra cómo 60, 70, cuando cambia también la administración de Excelsior, cambian también el sentido y el enfoque se vuelve una nota roja de investigación. Y al final terminan cerrándola, me decían los periodistas de ahí de Excelsior, porque de todos modos a Julio Scherer no le gustaba la nota roja. Bueno, lo que pasa es que no le parecía una periodismo serio, ¿no? La nota roja es de investigación, o sea, originalmente totalmente, te digo, estos periodistas van a la calle, entrevistan, y antes sacan, desde la nota roja en México empieza en 1850 y entrecruza el lenguaje científico médico con el relato puramente cruel y crudo de un hecho de sangre. Del hecho criminal, exactamente. Porque si no, se acaba siendo solamente una crónica de un asesinato. Exacto. El chiste es que le das una explicación social, médica, política, ¿no? Cargada de todo lo que quieras, de racismo, de lo que sexismo. Quieras, eso lo vas extrayendo, ¿no? También. Claro. ¿Qué otras fuentes, además del magazine y de los periódicos? Usé otra revista mucho, la revista Bea, también la usé sobre todo para todo lo de las exóticas, ¿no? Porque era pues recurrente la imagen de las exóticas, igual en la gráfica, ¿no? En la revista Bea y en revista de revistas, veías la discusión del desnudo femenino permanentemente en las páginas también de la revista, ¿no? Ahí, entre todos estos medios, sobre todo fue periódico, sobre todo fueron revistas ilustradas, lo que encontramos también fue cómo se construye todo el léxico, ¿no? El tongolelismo, el pachuquismo, la tongolelitis, el antro, la psicalipsis, el centro nocturno, cómo adquiere todas estas facetas, en fin, van construyendo todo un léxico en torno a la vida nocturna. Y al final una de los dictámenes del libro me sugería hacer un glosario. Hice un glosario así, empecé a encontrar palabras que, claro, valía la pena sacarlas porque, por ejemplo, la palabra psicalíptico... Jamás la había oído hasta que es una palabra rarísima, o sea, pero mi papá la usaba.
Mi papá, por ejemplo, no decía prostitutas, decía suripantas. Ah, sí. ¿No? O esto de los tarzanes, el Pachuco Tarzán, cinturita, ¿no? O sea, sí valía la pena sacar todo ese léxico inventado por estos periódicos que de verdad tenían un ingenio bárbaro, eran muy ingeniosos, muy creativos. Yo rescataría esa historia también de ellos. ¿Y sabes cuál otra que queda muy bien en tu libro? Digamos como una lectura paralela, pero que es notable, o sea, no necesita uno ser muy muy profundo lector para darse cuenta por la manera como está hecho el libro, que es el del diseño de las revistas. Sí. Entonces hay una plástica particular, hay una fotografía de alguna muchacha en 1948 en la revista Vea, y abajo en el mismo mes está un diseño dibujado con la foto retocada, pero con otras, y se llama Mangolandia. Exacto. Entonces Sí. hay una serie de diseños, el camerino, etcétera, que son totalmente preparados para la revista. Anuncian a la muchacha a la que descalifican, pero al mismo tiempo le aplauden, por ejemplo a Yara. Sí. Y bueno, claro, uno ve a la pobre Yara ahora y dice, es una muchacha que va en secundaria, no sean así. Así es, exacto. Mira, además de ahí obtienes datos también hasta incluso para hacer análisis coreográfico. O sea, hay muy pocas fotos que muestran el baile en el momento del baile, ¿no? Y aquí tienes fotos de Sumo Ikei y de Calantán bailando, bailando, ¿no? Entonces, también te permite hacer ese registro de cómo se movían, cómo era. Si en realidad eran tan eróticas, sí, la verdad sí. O sea, tú ves sus bailes y dices sí. Desde luego, en ese momento deben de haber sido, o sea, no, de verdad, para escandalizar a cualquiera, ¿no? Si Gianni Non Sevilla podía ser escandalosa en la película Aventurera, ¿no? En su baile oriental, ¿no? Pues imagínate Calantán en vivo en un teatro así con la poca ropa que ella no usaba, no iba descalza, ¿no? Y bueno, la cantidad o sea, me decía mi cuñada, que es dramaturga, que gracias a ese teatro, los pobres teatreros, la pobre gente que se dedica al teatro ha tenido que superar el estigma que tienen del teatro hecho en México como un teatro decadente, ¿no? Porque de ahí viene esta idea, ¿no? El teatro en México, el teatro que se hace en México es un teatro decadente porque incorpora a estas actrices que lo único que tienen es que usan poca ropa, ¿no? El único atractivo, pues. Pero es bastante atractivo. Sí, pues. Perdón que lo diga yo machistamente. Pero... No, bueno. No, pero también ellas fueron muy ingeniosas, la verdad, muy creativas. Sí, y las revistas, tus fuentes también traen un diseño, traen una... Sí, hay que hincarle el diente, hay que esas revistas, hay algunos estudios muy bonitos, una revista Alquimia dedicada a las revistas ilustradas, pero bueno, ya luego seguimos hablando de eso, ¿no? No, dime exactamente ahora que vamos a cerrar ya el programa, ¿qué más, además de tu libro que publica el INA, el mapa rojo del pecado, miedo y vida nocturna en la Ciudad de México 1940-50, qué otras cosas nos ayudan a entender esto que nos estás diciendo, que está padrísimo? Claro. Se lee además así. Sí, mira, yo recomendaría muchísimo los libros, obviamente, de Armando Jiménez, que fueron los que nos dieron las direcciones exactas para diseñar el mapa, ¿no? Para describir el mapa, que es así totalmente superficial, ¿no? Ya mucha gente me ha dicho, no, este lugar se encontraba en los de Armando Jiménez, el libro de F confidencial de J.M. Servín, que es así fascinante, obviamente los libros de notas rojas, el de Carlos Monsiváis, que es así punta de lanza. Recomendaría muchísimo todos los libros que han salido de Salón México, recuperando, Mónica Lavín hizo ese esfuerzo recuperando las crónicas de los actores y escritores que iban al Salón México, los libros, bueno, que todavía no son libros, no sé por qué razón Carlos Medina Carachó no los ha hecho libros, pero las dos tesis de Carlos Medina Carachó, sobre todo la del Salón Waikiki, que es fascinante, los estudios de Amparo Sevilla, colega nuestra, que son así increíbles, acerca del Salón Los Ángeles, del Salón Colonia, las estructuras, la sociabilidad en los salones de baile, del
el punto de vista antropológico. En fin, bueno, no, hay muchísimos, los de la época de oro, o sea, de esta época, el de Simón Jara, de familia, ¿no? Danzón dedicado a... En fin, hay varios que están aquí todos en la bibliografía de este libro. Creo que vale la pena, hay ahorita una vuelta de tuerca, hay una mirada que estamos buscando en esos años. Yo lo he visto, o sea, desde que se está bailando danzón, en cuántas plazas no se baila danzón los fines de semana. Todavía sí. ¿No? Hasta la recuperación de la imagen de Tintán, del Pachuco, se está hablando en la televisión de estos temas, en el cine se está trayendo, bueno, la exposición de María José Cuevas que habla de las ficheras, hay una necesidad de hablar, creo, de estos temas, ¿no? Y bueno, pues es sobre todo también para atraer la atención de los historiadores jóvenes que se están formando en las universidades. Creo que valdría la pena que con sus miradas de ahora entraran también a ver estos temas, ¿no? Y los antropólogos. Que lo vean así. Yo tengo una última pregunta antes de que cerremos. Estamos hablando de hace 70 años y hace 60, 80 años. Es decir, estamos hablando de una época en donde todavía la gente que vivió esto, muchos de ellos viven. Ajá, claro. Y también nos referías tú al principio de que estos periodistas por un lado criticaban, por un lado calificaban mal, pero por otro lado le daban proporción humana a la vida nocturna, sobre todo de las mujeres. ¿Tú has podido seguir las vidas de algunas de ellas? ¿Qué pasó con Yara? ¿Qué pasó con...? Que no he podido más que de Tongolele, que es la única, bueno, no soy yo, en realidad Arturo García Hernández lo hizo en ese libro espléndido publicado por La Jornada, No han matado a Tongolele. Solamente de Tongolele hay rastro, fíjate. Sí valdría la pena hacer un registro así más puntual. Creo que quien tiene más datos, por ejemplo, es Antonio Saborit, que justo ha recuperado también crónicas de época donde se mencionan la cantidad de nombres, ¿no? Nosotros usamos esas crónicas que él ha recuperado. Hay que presionarlo para hay que presionarlo. Todo. Sí, hay que presionarlo y hay que hacer las biografías de estas mujeres. Es muy complicado, muy complicado, sin duda alguna. ¿Sabes quién? Mónica Palma hizo, por ejemplo, un artículo muy bonito acerca de las cabareteras norteamericanas que vinieron en cierta época a México. Es un artículo largo, pero artículo al final. Hay que presionarlos, hay que hablar de las vedettes francesas, que también hubo muchas. O sea, hay que involucrar a Delia Salazar también en eso. En fin, yo creo que es un trabajo muy difícil, porque Tongolele, bueno, pues se mantuvo pública y ella es la que ha contado su historia, ¿no? Pero todas las demás desaparecieron. Sumui Kei murió trágicamente, entonces bueno, eso es lo más que sabemos. O sea, que de vedette pasó también a ser nota roja. También murió la mató su amante, ¿no? Entonces bueno, hay algunos datos, pero muy imprecisos, ¿no? Sí valdría la pena darle seguimiento a sus historias, por supuesto. Sí, ¿qué pasó con Tina? No, imagínate. Decía Salvador Elizondo, que esa es la crónica que recupera Toño Saborit, muy, muy interesante, que había una vedette por cada salón de baile. Entonces hace una lista como de 100 nombres de vedettes. 100. O sea, bueno, yo te voy a decir algo de que nos tocó a nosotros atestiguar hace muchos años, cuando tendríamos unos 20, 22 años, que íbamos por el Salón Colonia. Y la misma que salía anunciada en el teatro de un lado con un nombre, salía anunciada en el de enfrente con otro. Entonces solo se atravesaba la calle. Sí. No, pues hay que tomar ese registro. Tengo que tomar ese dato, desde ahorita lo anoto. Sí, no. Pues ha sido riquísima esta plática. Pues, gracias, muchas gracias. Desordenada por como todas, pero sí, rica. Ya nos comentarán los radioescuchas, ¿no? Y ojalá lean tu libro, sí, bueno, Gabriela. Ojalá que lo lean. Y bueno, a mí me interesa mucho la reacción que ha tenido la gente. Mucha gente que ha vivido en el centro histórico me ha platicado cosas así de verdad que tienen que ver con esto. Me interesa muchísimo esos datos, muchísimo.
Pues muchas gracias. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de nuestra invitada, la doctora Gabriela Pulido. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente. En la producción está Evanibaldo Morales. En la edición y controles, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.